Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, independientemente del horario en que nos estés viendo a través de este canal de YouTube. Bienvenidos nuevamente a Asertivamente, este espacio que creamos, que creó Nereida y tu servidor, con el fin de darte información, toda esta información relativa a la salud mental y a tu bienestar en pocas palabras. Neri, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, Germán, muchas gracias por seguirme acompañando y compartir este espacio conmigo y muchas gracias a todas las personas, esta comunidad que va creciendo poco a poco y nos siguen acompañando. Exacto. Y bueno, pues al día de hoy tenemos un tema que puede ser un poco polémico, un poco a lo mejor interesante, yo diría, que es desmitificar esta idea que todavía existe en nuestra sociedad de si es que voy al psicólogo, entonces pensarán que estoy loco, que pues es algo que muchas veces ha detenido a, no sé si en tu caso, Neri, pero en el mío, pues muchos pacientes llegan al consultorio por primera vez con ese temor de qué va a pasar conmigo, de que nadie me vea, qué van a decir en mi casa, qué van a decir mis compañeros del trabajo. Y pues realmente, pues nosotros que sabemos y nos dedicamos profesionalmente a esto, obviamente tenemos una visión distinta, pero la gente en general, todavía hay gente que tiene pues estos tabús, estos mitos, diría yo, con respecto a lo que es la búsqueda de la ayuda psicoterapéutica. Así es, yo creo que la historia tiene mucho que ver en haber construido esa imagen del psicólogo, del psicoterapeuta, me estoy metiendo en otra rama, pero del psiquiatra muchas veces también de alguien que se dedica a atender solamente personas que ya están perdidas mentalmente, ¿verdad? Entonces es la intención y de ahí nuestro interés de desmitificar estos todavía tabús, todas estas ideas que dificultan a muchas personas para lograr mejoras en su vida, porque es muy triste que alguien que fácilmente con la ayuda de un profesional pudiera salir de un bache emocional, pues no lo esté haciendo solamente por detenerse, por estos temores, por esa vergüenza de qué van a decir si se enteran que estoy yendo con un psicólogo, con un psicoterapeuta o con un profesional de la salud mental. Entonces yo creo que hay que partir de ahí, Germán. Así es, Neri, y bueno, pues una de las preguntas que muchas veces me ha tocado responder es ¿cuál es la diferencia entre un psicólogo y un psicoterapeuta, no? Y bueno, aquí creo que es importante clarificar que, bueno, la psicología es una ciencia muy amplia del comportamiento humano que abarca básicamente cuatro áreas fundamentales. Una de ellas es la clínica. La clínica es la que se especializa precisamente en atender situaciones de personas en consultorio, pues no, normalmente en consultorio, y atender situaciones de tipo emocional, mental, principalmente, conductual, desde luego, y esa área clínica la puede hacer un psicólogo si se forma precisamente en esa área particular. Y un psicoterapeuta puede tener la formación de psicólogo o quizá alguna formación un tanto distinta de la psicología, pero desde luego asociada al comportamiento humano y te preparan como psicoterapeuta únicamente para este espacio de atender personas en situaciones igual, emocionales, mentales, sociales, etcétera, que tienen que ver con su vida cotidiana. Básicamente, entonces un psicólogo y un psicoterapeuta quizá no son lo mismo, pero un psicólogo orientado al área clínica es un excelente psicoterapeuta. Es correcto, Germán. Esta parte yo creo que sigue generando muchas dudas. No hay mucha educación a los usuarios o pacientes o como se les quiera llamar desde los diferentes enfoques, pero digamos esa persona que acude con ese psicoterapeuta no tiene conocimiento de que esto es diferente. Un psicólogo efectivamente habrá de haberse formado y especializado en el área clínica, es decir, en adquirir herramientas y recursos de ayuda cognitiva y emocional, para que pueda ser un proveedor de la atención clínica, de la atención de consulta psicoterapéutica. Algunos psicoterapeutas pueden tener incluso de base otra carrera, otra formación, y esto es algo que los usuarios no saben, pero siempre y cuando se haya formado en adquirir esas herramientas de atención, de orientación para los procesos de vida, igualmente será un excelente compañero de proceso, un excelente guía, orientador y terapeuta. Entonces, yo creo que en otro momento habrá de especificar y clarificar todavía un poquito más sobre este tema, pero así es.
esta es como la línea por la que tendríamos que empezar, ¿no? Aclarar que si bien puedes estar yendo con un psicólogo, tendrás que asegurarte de que tenga una formación clínica, porque ese psicólogo puede haber salido de su carrera y luego dedicarse a otras cosas. ¿Por qué? Porque existe esa posibilidad. Exacto, hay quienes eligen la rama de los recursos humanos, por ejemplo, que es muy común, o la rama educativa, y no por eso están facultados o tienen la experiencia, pues, para atenderte en el área clínica. Pero bueno, brincando ahora al tipo de, más allá del terapeuta, que es un tema muy importante, es un proceso normalmente de dos cuando es terapia individual, pues ahora vamos a lo que es quién es el usuario del servicio de psicoterapia, ¿no? Y ahí es donde entramos con el tema de, bueno, yo como usuario entonces estoy tan mal que necesito ir a un psicólogo, un psicoterapeuta, a un psicólogo clínico o psicoterapeuta, me estoy volviendo loco o ya no tengo remedio o por qué caí hasta aquí, o sea, ese tipo de ideas que muchas veces se tienen, yo te invitaría a que las hagas a un lado y tengas esta apertura de entender, y te lo decimos quienes nos dedicamos precisamente a atender personas, que recibimos gente de todo tipo de contextos, niveles económicos, educativos y desde luego situacionales, ¿no? O sea, la gente que acude a un psicoterapeuta o psicólogo clínico es una gente como tú, como yo, que está pasando por un momento difícil de su vida y que no encuentra por sí mismo una solución, una respuesta, por más consejos que escuche de su familia o de sus amigos, y necesita una persona neutral que sin ningún interés particular, ninguna afección o lazo afectivo, pueda ayudarlo a tomar las mejores decisiones para moverse hacia adelante en su vida. Es como yo lo definiría. Nereida, me gustaría que complementaras con cómo percibes tú al usuario del servicio. Fíjate que yo, a mí me gustaría ir un pasito más allá de los problemas o las situaciones complicadas de vida que alguien podría estar pasando para acudir a un psicoterapeuta. Y yo diría que incluso una persona que desea conocerse mejor, relacionarse mejor, simplemente tiene una concepción de su ser que es perfectible, es decir, nunca vamos a lograr la perfección, pero podemos irnos agregando conocimientos, mejorando algunos aspectos de nuestra comunicación y nuestras relaciones. Ese también es un excelente usuario, ese es un excelente paciente, si quieres decir, para un proceso de psicoterapia, porque es una persona que se sabe en la capacidad de adquirir mejores herramientas en su vida y que por ende va a ser un ser pues, mucho más satisfecho de lo que ya se encuentra, ¿no? En este sentido, yo diría que no hay niveles de gravedad de situaciones para ir con un psicoterapeuta, pero que en cuanto tú lo consideres importante, entonces en ese momento se convierte en una posibilidad de atender cualquier situación que quieras atender en psicoterapia. Así sea o esté siendo problemática o no, simplemente tenga que ver con un tema de mejora. Me atrevo incluso a decir que los psicoterapeutas debemos estar en un proceso de psicoterapia o de autorreflexión, autoanálisis. O sea, es un requisito estar pasando por episodios o temporadas de nuestro propio proceso. Y esto precisamente en la intención de no llegar a caer en estados emocionales que nos dificulten nuestro trabajo. Entonces, démonos cuenta quiénes pueden ser usuarios de un proceso de psicoterapia. Cualquiera. Sí, como bien lo mencionas, nosotros cuando yo me formé en la universidad como psicoterapeuta, bueno, uno de los requisitos que nos pedían era atendernos nosotros, primero, aún como estudiantes, ya no digamos como psicoterapeutas, como para ir revisando todo lo que se va moviendo dentro de ti durante este proceso de ir pues acercándote desde la ciencia al tratamiento de las personas. Y bueno, es un hábito que yo aún continúo y que creo que muchos colegas tienen también de mantener, porque como bien lo dices, es un mantenimiento personal. La psicoterapia es uno de los usos que tiene, este mantenimiento personal, como para poder, vamos a decirlo en términos muy coloquiales, acomodar tus ideas o acomodar tus sentimientos o ligar una cosa con la otra, y tener una mejor claridad del momento que estás viviendo y dónde estás parado. Pues no es una de las funciones muy importantes, considero yo, de la psicoterapia. Otra, como ya la mencionaba, es pues si estás pasando por una crisis circunstancial o momentánea, por alguna pérdida, por algún problema en tu vida personal, en tu relación de pareja, en tu trabajo, por algún duelo, alguna situación extraordinaria que vino como a moverte el tapete, como se dice por ahí,
y ya no encuentras o no te encuentras como normalmente te encontrabas, es otro de los usos que tiene la psicoterapia. Uno tercero que ya lo explicaste muy bien, Nereida, solo lo reitero un poco, es el autoconocimiento personal a fondo, ¿no? Hay ciertos enfoques especializados justamente en ir hacia lo más profundo de ti para conocer tu esencia y sacar de ti mismo una mejor concepción, digamos, más precisa de lo que ha sido tu historia de vida en el pasado, ligada con el presente y los pasos hacia el futuro, ¿no? Entonces es otro de los usos que tiene la psicoterapia. Y diré un último, por mencionar solo un ejemplo más, porque hay muchos ejemplos. También cuando has pasado una experiencia traumática, dolorosa, por algún accidente quizá que te sucedió, o un hecho muy violento que te tocó atestiguar, o alguna situación que puede ser un poco traumante, es también otro de los usos que puedes encontrar en la psicoterapia para poder superar, entender y asimilar esa experiencia de una manera que deje de ser dolorosa o que deje una cicatriz en el interior tuyo, pues, ¿no? Sí, a mí me gustaría compartir algunas otras razones o causas por las que tú pudieras acudir a un proceso de terapia y que tiene que ver con el logro de objetivos. A lo mejor te sientes bien, emocionalmente eres una persona que está cómoda, en sus relaciones estás bien, pero hay algunos objetivos en tu vida que no has estado alcanzando o no encuentras la manera. Y en psicoterapia existen recursos en los cuales tú puedes empezar a aprender estrategias para poder alcanzar de manera pues, más eficiente esos objetivos. Otra razón por la que podrías empezar a considerar un proceso sería pues alguna especie de altibajo emocional. Estoy tratando de poner palabras que no sean técnicas, que tú puedas comprender desde tu propia percepción. Estos altibajos emocionales, de repente te das cuenta que no tienen que ver con tus relaciones, pero tú mismo a veces estás muy bien, a veces te sientes por los suelos, y entonces habrá de ser importante pues que un guía, alguien que te oriente de qué puede estar causando esos altibajos, te acompañe y alcances esa estabilidad que evidentemente nos ayuda a mantener relaciones más sanas. Y hablando de relaciones, otra causa, otra razón podría ser esta: dificultades en tus relaciones. Estarte dando cuenta de que últimamente todas las personas o tu círculo con el que antes compartías, como que empiezas a tener muchos roces o choques, o estás perdiendo amistades, o estás en una relación de pareja con la que ha empezado a surgir mucho conflicto. Esta cuestión de la forma como te relacionas también te podría ayudar bastante de revisar en un proceso de psicoterapia, porque la comunicación tiene mucho que ver con la comunicación con nosotros mismos tiene que ver con cómo nos relacionamos con los demás. Entonces, este podría ser otro tema, ¿no? Que hablábamos de autoconocimiento. ¿Cómo me comunico? ¿Qué me digo? ¿Qué tipo de creencias tengo que me conducen a relacionarme de cierta manera? Esto tiene algo que ver con los límites, el darte cuenta si eres una persona que maneja adecuadamente los límites o se deja sobrepasar por situaciones, te sientes en constante sentimiento de abuso o viceversa, ¿no? A lo mejor revisar qué tanto tú tienes conductas agresivas, pasivo-agresivas, que pueden estar condicionando esa dificultad en tus relaciones. Estas para mí serían otras buenas razones para empezar a considerar un proceso además de los que ya mencionaste, un proceso de psicoterapia, Germán. Plenamente. Y bueno, pues por cuestiones de tiempo vamos a empezar ya con las conclusiones de este capítulo, y me gustaría solo complementar y dejarte la palabra al final, Nereida, para decir que bueno, pues la primera recomendación que yo te hago es no te dejes llevar por esta cuestión social que muchas veces mitifica el buscar esta ayuda profesional. Un psicoterapeuta, psicólogo clínico es una persona profesional de la salud como lo es cualquier otro que normalmente buscas atención de un dentista, buscas atención de un médico. Bueno, esta es otra rama de la salud, en este caso de la salud mental, que no necesariamente tiene que ver con un desequilibrio mental, sino tiene que ver, como ya lo explicamos, con diferentes causas, ¿no? Entonces, acercarte a un psicoterapeuta es un proceso que te va a ayudar en mayor o menor medida, dependiendo mucho de ti, a superar cierta etapa o a lograr un objetivo concreto, ¿no? Entonces, buscar esta ayuda. Y bueno, los psicoterapeutas, psicólogos clínicos son personas preparadas especialmente para ello. Tenemos una cédula profesional, tenemos un código de ética, tenemos un campo de acción legal que nos faculta para precisamente atender de manera íntegra y profesional lo más importante que es pues tu vida. Entonces, eso es
algo que yo te dejaría aquí sobre la mesa, porque muchas veces, incluso a veces, Neri, hasta nuestras propias familias, de repente hay estas ideas de que, no, yo no creo en la psicología, o yo no creo en la psicoterapia, o yo no creo en eso, bueno, es respetable la creencia de cada quien, sin embargo, nosotros que tenemos años dedicándonos a eso, pues hemos visto y comprobado su efectividad. Así es, yo diría que finalmente pues no es cuestión de creer, ¿verdad? Sería como decir no creo en los médicos y pues los médicos ahí están, no creo en los psicoterapeutas, pues aquí estamos, no es cuestión de que creas o no, es cuestión de que existe. Más bien tiene que ver con cómo consideras que trabaja un psicoterapeuta. El tener mitos alrededor de la forma de trabajo de un psicoterapeuta es lo que hace que las personas tiendan a decir yo no creo en eso, pero desafortunadamente para estas personas no es cuestión de creer, ¿no? Es cuestión de aprender y de expandir nuestro pensamiento, estudiar un poco al respecto, comprender mejor el tipo de trabajo que hacemos y por lo tanto pues aprovechar cuando se tenga que aprovechar, ¿no? Entonces esa sería mi final y última recomendación. Aprovecha la existencia y la evolución de la psicoterapia. Cada vez hay más herramientas, más recursos, hay más conocimiento alrededor de los procesos de vida y cómo llevarlos, cómo acompañarlos de mejor manera. Así que pues bueno, finalmente dejarte aquí nuestra información, pedirte que nos hagas llegar tus dudas, preguntas, comentarios, incluso temas de interés para poder seguir abonando a nutrir la salud personal y de toda la comunidad que nos rodea. Muchas gracias.